Muy buenas noches, hermanas. Gracias a nuestro Dios primeramente por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir la palabra y el estudio de su palabra en esta noche. Este, Dios bendiga a cada una de ustedes que está aquí en las diferentes plataformas, por Facebook o por Zoom. También estoy transmitiendo simultáneamente con la página Mujeres Consagradas. Sean todas bienvenidas. Pero hermanas, en esta noche, bueno, antes de continuar con la clase, yo escucho, cada vez que escucho la presentación que me dan, pues me da un poco de pena, hermanas, porque mi mamá me dice, cómo es que pusiste o dijiste que digan que te gusta dormir? Y yo le digo a mi mamá, porque me gusta dormir, me gusta, entonces, aunque sea un ratito, la oportunidad que tenga, yo lo disfruto el dormir y fácilmente me puedo dormir en cualquier lugar, pero no es por flojera, a veces es por cansancio, algo, pero lo disfruto, me gusta mucho, mucho. Yo conocí a alguien que me decía, es una muchacha, me decía que ella no, dice, no, yo no puedo dormir en el día ni un minuto, nada, porque estoy desperdiciando mi tiempo. Bueno, cada una, ¿verdad? Cada uno tiene su manera de ver las cosas. Pero yo doy gracias a Dios también porque me da la oportunidad de disfrutar el descanso, porque nos ha dado también esa bendición del descanso. Muy bien, hermanas, pero doy gracias a Dios por estas bendiciones, por esta oportunidad que nos da y en este día nuevamente estamos aquí para compartir la palabra. Estamos estudiando, hoy es nuestra tercera clase, estamos estudiando el libro de Abdías. Vamos casi por la mitad, hermanas. Es un libro muy pequeñito, solo tiene 22, 21 versículos, pero tiene muchas y grandísimas enseñanzas para cada uno de nosotros y para todos los que lo escuchen. Muy bien, hermanas, pues vamos a continuar. En la primera clase vamos a hacer un pequeño resumen, hermanas. La hermana Pali pues nos hizo el favor de mencionar los títulos, sí, los títulos de los temas, ¿verdad? Pero en la primera clase nosotros vimos sobre la raíz del rencor. La raíz del rencor o una relación rota es pues por la soberbia. ¿Cómo se puede romper una relación? Por la soberbia que el hombre tiene o que llega a permitir crecer en su corazón, en su vida. Vimos también en Santiago 4:6 que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Jeremías 50:31 también leímos que dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Entonces vemos aquí cómo Jeremías describe a este Dios no de paz, sino un Dios que castiga, y no castiga porque sea malo, sino porque el hombre le ha llegado hasta el límite de su paciencia. El hombre no quiere cambiar, el hombre no se sujeta al Señor, a su Señor, ¿verdad? Vimos a Edom, realmente estamos hablando de Edom. Edom era soberbio, hermanas, y estaba en problemas con Dios. Recordemos que el pago que Dios da sobre la soberbia siempre es la humillación. Dios siempre va a humillar al soberbio. Como dijimos en Santiago, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué era humillar, hermanas? ¿Alguien recuerda qué es humillar? Según el estudio que tuvimos, ¿se acuerdan? ¿Qué es humillar? Pues humillar es bajar o hacerse humilde, ¿se acuerdan? Muchos soberbios hoy en día tienen que bajar de donde están y hacerse humildes. Dios, Dios los baja. ¿Por qué? Precisamente porque Dios los ama y quiere que lo haga. Quiere que el hombre cambie, que cambie esa actitud, que deseche todo eso que le va a llevar al dolor, al castigo, ¿verdad? También vimos en Salmo 119, versículo 71, que dice, bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. ¿De quiénes son estas palabras? De David, ¿verdad? Gracias a Dios que existe la humillación, hermanas. Muchísimas gracias a Dios, porque si no, que fuera del hombre, que fuera del mundo, que fuera de nosotros. Ahora que somos cristianos, cristianas, gracias a Dios existe la humillación, que Dios nos ha humillado. Por eso estamos aquí, por eso estamos en su reino. Aunque en el mundo, hermanas, la humillación tiene otro concepto muy diferente. En la Biblia encontramos qué es la humillación. En la Biblia encontramos que la humillación tiene un gran fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La humildad. Cuando uno es humillado por Dios, hermanas, recordemos, uno aprende a ser humilde. Uno aprende a ser humilde, aprende de los estatutos del Señor. Eso fue lo que vimos en la clase, en la primera clase. Ahora, en la clase anterior, vimos que Dios juzga al soberbio. Dios humilló a Edom, le quitó las cosas o en lo que ellos confiaban. ¿Se acuerdan que ellos se jactaban de que tenían lo mejor del mundo? El mejor ejército, a los hombres más sabios, más inteligentes, a la mejor educación. Ellos en eso confiaban, en sus fortalezas. Dios les quitó sus fortalezas, perdieron sus riquezas y su economía cayó. ¿Se acuerdan? Dios les quitó todo, su sabiduría y su prudencia no sirvió de nada. ¿Qué más? Les quitó su poder militar, fue destruido. Sus valientes fueron amedrentados. ¿Se acuerdan? Tenían una idea equivocada, o hay quienes vimos en la clase pasada que hay personas que tienen una idea equivocada en cuanto a Dios, que dicen, no, pues Dios es amor y Dios no castiga a sus hijos, pero están equivocados. Y dicen, Dios no castiga como castigaba en el antiguo pacto. Ahora Dios es amor, Dios es paz. ¿Será verdad eso, hermanos? ¿Será que es un Dios diferente? ¿Es un Dios que se ha actualizado? No, es el mismo Dios del antiguo pacto al que ahora servimos. Es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que Dios hizo con Israel, como lo hizo con nosotros ahora, que ha hecho el pacto. El mismo Dios ha hecho un pacto con la iglesia. Entonces, Dios va a castigar a sus hijos, los va a reprender, los va a castigar y lo hará ahora también, cuando sus hijos no estén actuando de la manera que Él quiere, de la manera que Él manda. Él nos toma como sus hijos y por eso nos disciplina. En Hebreos 12:6 vimos, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Cuando no entendemos, hermanas, la voluntad de Dios y actuamos con soberbia, actuamos con arrogancia, ¿qué pasa? Dios nos tiene que disciplinar porque no lo queremos entender, porque no queremos sujetarnos a Él. Entonces, cuando no entendemos o no queremos entender la palabra de Dios, ya sea por el consejo de nuestros padres, por el consejo de los líderes en la iglesia, por hermanos con sabiduría, hermanos fieles en la iglesia que tienen esa virtud de dar consejos conforme a la palabra de Dios. A veces no lo queremos escuchar o de plano no queremos cambiar. ¿Qué pasa? Y continuamos con la soberbia. Hermanas, yo les aseguro que Dios nos disciplinará. El día del sábado, un hermano nos decía
decía él en la predicación, hermano, decía, si tú no quieres cambiar cuando se te está corrigiendo por algún pecado y no quieres cambiar, de ninguna forma quieres obedecer, hermanos, por favor, le decía, aléjese de nosotros. Es mejor que se vaya, que se aleje de la iglesia porque usted está haciendo daño a la iglesia, porque no quiere cambiar, porque no quiere someterse a Dios. Entonces mejor aléjese, porque si se queda, va a causar daño, va a destruir. Y es lo mismo que Dios. Cuando Dios nos reprende, nos castiga por nuestra soberbia y no queremos escuchar el consejo, Dios nos disciplinará con toda seguridad. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Resumido. Muy bien, pero antes de empezar con el estudio de hoy, hermanas, quiero decirles algo. En estos pasajes que nosotros vamos a leer o que estudiaremos, Dios va a describir el pecado de Edom. Ya lo habíamos mencionado en las otras clases, pero Dios va a describir el pecado de Edom. Cuando vemos, hermanas, ahorita se me acordó en que la hermana Pali estaba diciendo que veía una serie. Cuando nosotros vemos una película, sea cual sea, y donde lo veamos en el cine, en casa, en cualquier plataforma, cuando nosotros vemos una película, ¿qué hacemos? Nos identificamos con los buenos. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Nos identificamos con los buenos. No, pues que, es que yo quiero ser como ese actor de la película o el trama, de las buenas, de las nobles. Casi siempre nos identificamos con los buenos. Nadie le gusta identificarse con el villano. ¿Por qué? Porque muchas veces el villano termina muy mal, muy feo, ¿verdad? Castigado. Y muchas veces nosotros no nos queremos identificar con el villano. Nos vamos más por los buenos de la película. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué pasa eso? El ser humano es así. El ser humano se cree bueno. El ser humano dice, ah, no, yo soy bueno. Yo soy muy noble. No, soy un pan de Dios, dicen muchos. Yo soy un pan de Dios. Miramos una historia en la Biblia, cualquiera, mayormente en el Antiguo Testamento encontramos muchas historias del pueblo de Dios y aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, y lo leemos y decimos, qué, qué increíble, cómo es posible que el hombre no se haya sometido a Jesús, al Señor. ¿Por qué no creyeron en él? Si ellos vieron sus milagros. ¿Por qué? A veces pensamos, si yo estuviera allá, lo estoy viendo y yo me voy a rendir a sus pies. Pero yo creo que no, hermanas. Yo creo que si nosotros estuviéramos en ese momento, en ese tiempo, haríamos exactamente lo mismo que hicieron ellos. No creeríamos. Y ahora pensamos, qué increíble, cómo es la gente. Hasta decimos, qué bárbaro, si lo están viendo. Es más claro. Bueno, para nosotros ahora lo leemos y decimos, era muy claro, era muy obvio que él era el hijo y es el hijo de Dios. Pero, hermanas, muchas veces no estamos pensando en nosotras, en nuestra propia vida. No estamos pensando en nuestra propia familia. ¿Y por qué no decimos entonces? ¿Cómo yo soy de malo que no dejo el pecado? No lo decimos. Miramos a los demás, nos fijamos de los demás y a veces pensamos, ¿por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente no deja el pecado? Pero no decimos de nosotros. Porque mire qué malo soy, ¿por qué no dejo el pecado?
porque nos creemos buenos. Hermanas, quiero pedirles algo en esta noche, en este estudio. Quiero pedirles con mucho respeto, eh, con mucho respeto, hermanas, que por esta ocasión cada una de ustedes se identifique con el villano de esta historia, que se identifique con Edom. Pensemos un poquito, pensemos, imaginémonos que estamos en el lugar, vamos a ocupar el lugar de Edom. ¿Para qué, hermanas? Para descubrir si tal vez o probablemente haya algo malo en nuestro corazón. Por eso necesitamos eh, identificarnos por esta ocasión con el villano. Yo no estoy diciendo que ustedes sean malas. Yo no estoy diciendo que ustedes estén viviendo en pecado. Pero vamos a ponernos en el lugar de Edom para hacer un análisis de nuestra vida, de nuestra condición. Hay que entenderlo bien, hermanas. Hay que comprenderlo. Jacob, de Jacob, acuérdense, es Abraham, Isaac y Jacob. Son las generaciones. De Jacob vino la descendencia de Israel. Él tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Alguien puede decir? ¿Puede prender su micrófono? 12, 12 hijos, ¿verdad? Un pueblo proveniente de Jacob, Israel, pero de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la descendencia? ¿Cuál es la nación que desciende de Saúl? Edom, lo que estamos estudiando. Hermanas, recordemos que Jacob y Esaú siempre estuvieron en constante conflicto, peleándose como hermanos desde el vientre de su madre. Si usted no ha leído el libro de Génesis, capítulo 25, para conocer esta historia, le invito a que lo lea en casita. Todo el capítulo, todo el libro de Génesis es muy interesante. Pero en el capítulo 25 vamos a encontrar esta historia. Es algo muy interesante, hermanos. Y vemos aquí que estos dos, Jacob y Esaú, peleaban desde el vientre de su madre. Había una contienda y su madre se desesperaba, sufría, lloraba porque no entendía esta situación. Entonces ella oró a Dios, ¿se acuerdan? Lo vimos en la primera clase, y le preguntó a Dios, consultó a Jehová, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis hijos están peleando desde mi vientre? No es algo común. Entonces pasa el tiempo. ¿Y qué pasa? Crecen, nacen, crecen, se hacen dos naciones. ¿Y qué pasa, hermanos? Seguían peleando. Ahora, ¿cuál es el problema de Edom? ¿Por qué continuaban peleando aún entre naciones? Pues el problema de Edom, vamos a leerlo, hermanas, en Abdías. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que está escrito en Abdías. Vamos a leer el versículo 10. Versículo 10. Gracias, hermano. Versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Cuál es el problema entonces de Edom? Hermanas, injuria, dice acá. Por la injuria a tu hermano Jacob
Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. La palabra injuria del hebreo es jamás, con K, jamás, significa o quiere decir maltrato, violencia, afrenta, agravio, maldad, iniquidad, injusticia, quitar violentamente o violar, quitar violentamente. Lo que hizo Jacob, perdón, lo que hizo Esaú con Jacob fue algo terrible, hermanas. Fue algo terrible. Esaú maltrató violentamente a su hermano Jacob. Él, claro, tenía razones, vamos a decir, tenía razones, pero él maltrató violentamente a su hermano Jacob. Pero veremos las consecuencias de este maltrato. ¿Por qué lo maltrató? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo este maltrato hacia Jacob? Entonces, ¿por qué Dios castigó a Edom según la lectura que tuvimos? ¿Por qué Dios castigó a Edom? Por su injuria, dice versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces, ¿por qué Dios castigó a Edom? No porque Dios no despreciara simplemente porque Jacob era su preferido. No. Esaú actuaba de manera incorrecta. Esaú tenía un problema. Maltrataba a su hermano. Entonces Dios lo castigó por la injuria. Hermanas, debe quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón cómo es el Dios a quien nosotras servimos. Es un Dios justo. Dios no tolera el maltrato entre dos hermanos. Y aquí estamos viendo un ejemplo muy claro. Y tenemos otros ejemplos en la palabra de Dios. Pensemos en nosotros. Ahora, pensemos un poquito en nosotros. Preguntémonos, cada una de ustedes, hermanos, cada una de las que nos está viendo, preguntémonos, ¿hemos maltratado a alguien? ¿He maltratado a mi papá? ¿He maltratado a mi madre? ¿He maltratado a mis abuelos? ¿A mis tíos? ¿A mis tías? ¿A mis hermanos? ¿He maltratado a mis hermanos en la fe? Pensemos en eso. Analicémonos nosotras mismas. Debemos preguntarnos esto, hermanos, porque esto es un problema, es un grandísimo problema. Y este problema causó en Edom un desastre. En Génesis 25, vamos a leer en Génesis capítulo 25, versículo 22. Génesis 25, 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, veamos lo que dice ella. Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Hasta qué grado llegó el pensamiento de la madre de Jacob y Esaú? Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Si es así, ¿para qué vivo yo? Vean, mire la actitud de la madre. Tampoco ella estaba de acuerdo. Tampoco para ella era agradable que sus hijos estén luchando aún dentro de ella. Recordemos, hermanas, que Abraham, que Isaac y su esposa no podían tener hijos. Por mucho tiempo no podían tener hijos.
pero ellos oraron a Dios, rogaron a Dios porque Dios les concediera esa bendición de tener hijos. Y después de 40 años fueron padres. Pero dice aquí la lectura, y ella fue a consultar a Jehová por ese problema. Y ya Dios les concedió esa bendición de ser padres. Y dice ella, si es así, que mis hijos están luchando aún dentro de mí, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Dice, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? No se puede, porque estaban aún dentro de ella. Y para ella era algo terrible, era un problema. Mira, hermana, analicemos. ¿Cuál es la respuesta de Jehová? ¿Cuál es la respuesta que Jehová le dio? Vamos en el versículo 23, Génesis 25, 23. Jehová les dio la respuesta para que ellos hicieran algo al respecto. Nuestro Dios siempre nos da la solución a los problemas, hermanos. Es un Dios justo, otra vez lo recalca nuestro Padre y siempre está velando por nosotros. Dice, versículo 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Estoy leyendo 21. Bueno, voy a leer esto. Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. 23, hermanas. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno, el, dice, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahí está. Dios les da la respuesta para que ellos hicieran algo. ¿Por qué estaban peleando desde el vientre de su madre? Dice, porque están divididos. Ellos representaban, y se los dijo, representan a dos naciones, dos pueblos, pero serán divididos desde tus entrañas. Dice, el mayor servirá al menor. Se los dijo claramente. Y eso era para que los padres, Isaac y su esposa, hicieran algo al respecto. Dios siempre nos habla con la verdad. Siempre nos dice lo que pasa con su pueblo. Dios, hermanas, advirtió a estos padres que iban a haber entre sus hijos conflicto. Lamentablemente, hermanas, estos padres de familia no cortaron con esa mala relación de sus hijos desde que eran niños. No lo hicieron. Mire cómo terminó esto años después. ¿Cómo terminó, hermanas? En un verdadero desastre. ¿Cómo empezó? Desde el vientre de la madre. Y les dijo que iban a ser, estaban divididos desde ahí, iban a ser dos naciones. Así empezó, desde el vientre, divididos, con problemas, peleándose aún en el vientre de su madre. ¿Cómo terminó? Versículo 11, Amós 1, 11. Vamos al libro de Amós. Uno, 11. Dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor.
creo que leí Amón, ¿verdad? No, es Edom. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto, dice, no revocaré su castigo. ¿Cómo terminó? Dice que iban a ser castigados. Iban a ser castigados. ¿Por qué? Aquí lo dice. Número 1, porque persiguió a espada a su hermano. Eso, todo esto, hermanas, pasó cuando después que Jacob, perdón, cuando Isaac ya murió. Siguió el problema entre ellos. Ya murió su padre, ya no hay nadie que esté interviniendo para que ellos se reconcilien. No. ¿Qué pasó? Así ha dicho Jehová, dice, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Va a ser castigado. 1, porque persiguió a espada a su hermano. Segunda razón, violó todo afecto natural, se olvidó que era su hermano de sangre, de la misma madre, del mismo padre. Dice, olvidó, violó todo afecto natural. ¿Cuál es lo natural entre nosotros como hermanos? Amarnos. Pero él olvidó todo eso, no le importó. 3, le ha robado siempre, dice, y en su furor le ha robado siempre. Y cuarto, y perpetuamente ha guardado rencor. Mire, hermanas, miremos lo que en la palabra está escrito. Miremos qué tan poderosa es una mala relación que trasciende hasta las generaciones y que provoca guerra entre 2 naciones. Edom nunca perdonó a Jacob, nunca guardó rencor, siempre. Y ese rencor fue aumentando y aumentando, permitió que creciera en su corazón. ¿Por qué? Porque Jacob le había robado su primogenitura. Hermanas, no pensemos que Jacob fue el bueno. Él fue tramposo. ¿O, o acaso estuvo bien que le haya cambiado, se haya aprovechado también de Esaú en su momento para pedirle la primogenitura? Claro que no. No es algo agradable tampoco. Él sabía la importancia, la suma importancia que era tener la primogenitura, pero se aprovechó. Él aprovechó esa oportunidad y le robó la primogenitura. Entonces no pensemos, hermanas, que el bueno era Jacob y el malo era Esaú, porque tenemos que poner atención, hermanas, la Biblia no lo registra así. No dice, no, pues es que Jacob en esta situación, él fue el bueno por eso. No, la Biblia no lo registra así, hermanas. Y también tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos, porque nos podemos confundir. Dice, no, Jacob es el bueno. No, Jacob actuó mal en su momento. Entonces, vemos que él era malo, tramposo, él engañó. Pero hermanas, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Por qué Saúl actuó así? No solamente porque Jacob le robó la primogenitura, no solamente fue por eso, sino porque Saúl, hermanas, y eso es algo muy importante que quiero recalcar en esta clase, en esta hora. Esaú, y muchas veces podemos caer en eso, no supo cómo manejar esa ofensa, no supo cómo. Ya me ofendiste, me has robado mi primogenitura, no supo cómo manejarlo. Y él se enojó, se enfureció, aun cuando él también lo permitió.
Y él también lo puso por menos, por eso lo cambió. Así que cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que ponernos en el lugar de los participantes o de los que están en la historia para poder entender la actitud de cada uno. Entonces, Esaú, hermanas, no supo cómo manejar la ofensa que Jacob le hizo. Jacob armó toda una trama y no lo hizo solo. ¿Recuerdan? ¿Quién le ayudó? La ¿Quién le mamá, ayudó? la mamá. La mamá. Y no fue a ellos como padres que les dijeron que iba a haber conflicto en ellos desde siempre. ¿Y quién participó? ¿Quién puso su granito de arena para que eso creciera cada vez más? La madre, los padres, en este caso ella, la madre. Entonces Esaú no supo cómo reaccionar, no solamente estuvo viendo o sufrió el engaño o el robo de su primogenitura por parte de su hermano, sino la traición también de su madre. Imagínense todo eso. Entonces él no supo cómo reaccionar correctamente y llenó su corazón de ira, de rencor y nunca perdonó a su hermano. A raíz de eso, hermanas, hubo un maltrato continuo hacia su hermano a causa del rencor. Todo tiene un porqué, pero no es algo que podamos justificar porque Dios no tolera la violencia entre hermanos, no tolera el maltrato entre hermanos. Hermanas, esto es muy importante. Aquí en la tierra, nosotras o nosotros como seres humanos o nosotras como mujeres, siempre nos relacionamos. Todos tenemos familia, todos tenemos parientes, hermanos en la iglesia, vecinos, amigos, conocidos, aquí en el trabajo, compañeros. Siempre nos estamos relacionando con la gente y debemos preguntarnos, ¿cómo está mi relación con los demás? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo está mi relación con mi mamá? ¿Cómo está mi relación con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, con el vecino? ¿Cómo está? Porque cuando no perdonamos, hermanas, o no podemos manejar las ofensas y las diferencias entre dos personas, vamos a recurrir al maltrato. Hermanas, desde la primera clase yo les dije, yo estoy realmente sorprendida por este libro, al estudiar este libro. ¿Por qué? Porque es como que, como dice la hermana, a veces yo veo que la hermana Pali publica algo y dice, ahí te hablan, Paulita. Y viene a mi mente y yo cuando cada vez estoy leyendo, estoy estudiando y digo, esto es para ti, Edith. Y de verdad, hermanas, es muy difícil. Yo sé que ustedes pueden entender esta parte, pero lo importante aquí es aprender a través de la palabra de Dios, manejar las ofensas. Es muy difícil porque cuando alguien te ofende y tú no perdonas, yo, Edith, no perdono, ¿qué es lo que quiero? Que le caiga fuego sobre esa persona. Gracias a Dios que no escucha y no nos no reacciona o no contesta a nuestros caprichos. Porque yo digo que caiga, yo a veces en broma aquí en la casa y decimos, no, pues es que Dios dará el castigo.
Sí, a veces yo le digo, a veces mi mamá, sí, mamá, yo sé que Dios dará el castigo, pero yo quisiera que Dios me use de instrumento para ese castigo. Pero hermanas, eso no es correcto, somos humanos y tenemos que reconocer cuando no estamos manejando bien las ofensas, porque eso acumula en nuestro corazón rencor, ira, y cuando vemos a la persona, ¿será que, ay, qué feliz estoy viendo? No. ¿Qué hizo Edom contra su hermano? Dice que lo maltrató continuamente. Entonces, tenemos que humillarnos, porque si no, Dios lo va a hacer. Y no es nada agradable. Recurrir al maltrato hacia la otra persona, hermanas, no es lo que Dios quiere. Y quiero aclarar algo aquí, hermanas. El maltrato no solo es violencia física. ¿Cuántos de los que están aquí oyendo esta clase, este estudio, hermanas, a lo mejor no me tienen que responder, ¿verdad? Pero tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cuántas de aquí o cuántos, porque a lo mejor habrá alguien, varón, que en algún momento va a escuchar la clase? ¿Cuántos de aquí no se agarraron a golpes en la escuela cuando eran niños, iban a la primaria, secundaria? Hermanas, pero el maltrato físico, o sea, el maltrato no solamente es violencia física, hay maltratos más dañinos que lastiman, que hieren profundamente más que un golpe físico. Es la violencia verbal. ¿Cómo tratan a sus familiares, hermanas? ¿Cómo tratan a su mamá? ¿Cómo tratan al papá? ¿Cómo tratan al hermano? Con las personas con quien nos relacionamos, ¿cómo los tratamos? Hermanas, hay mucha gente, hay muchas personas que son muy amables con los desconocidos, son un amor con los desconocidos, son tan respetuosos, pero con los familiares, con su familia, es otra cosa, es muy diferente. Puede uno saludar amablemente, sonriente, con los vecinos, pero en su casa, ¿cómo es? Tosco, agrio, ofensivo, grosero, machista en el caso de los hombres. De las mujeres, amargada, aburrida, que cuando le preguntan algo, ¿cómo contesta? De manera tosca. Pero en la calle, ay, es una bella persona. Y como dicen a veces, hermanos, no, pues es que mis familiares muy queridos, aunque los están maltratando, aunque los están ofendiendo, pero son sus familiares muy queridos, pero los tratan mal o con desprecio. Realmente son queridos, son amados. Yo creo que no, de verdad. Yo creo que no. Y tal vez no los maltrate con golpes, pero verbalmente, eso, como alguien diría, las palabras se los lleva el viento. Mentira, las palabras no se los lleva el viento. Cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, en nuestra boquita, somos dueños de ello. Pero una vez que sale de nuestra boca, ya no tenemos control. Ni de lo que decimos, o sea, ni del efecto que va a causar, ni de las consecuencias, ya no tenemos control de eso. Y no se los lleva el viento. Hacen un efecto y ahí se queda. Entonces, cuando nosotros hemos sido ofendidos, ¿cómo reaccionamos? Otra cosa, hermanas, que el violento o la persona violenta
hace o mantiene o una característica, vamos a llamarlo de esta manera, una característica que esta persona violenta tiene, usa, es el sarcasmo. El sarcasmo. ¿Saben qué es el sarcasmo? A ver, alguien que me ayude, ¿qué es el sarcasmo? Probablemente, hermanas Nati, haya alguien o hay alguien que nunca haya golpeado a nadie más. Nunca se atrevería a recurrir a la violencia física, pero usa el sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? A ver, ¿quién me puede ayudar? Es como hablar con ironías, hermana. Burlesco, ¿verdad? Gracias, hermana. Como burlarse de una forma, pues como quien dice educada, pero realmente no lo es. Sí. Disfrazado, ¿verdad? Disfrazado. Muy bien. Gracias, hermana. Así es. A lo mejor esta persona violenta Ri- nunca se atrevería a golpear a ridi- nadie. Ridiculiza a las personas, los hace sentir mal. Sí, así es, hermana Pali. Nunca se atrevería a golpear a nadie, nunca recurriría a los golpes, pero con su lengua golpean el corazón, hieren el alma. ¿Y saben qué, hermanas? Se satisfacen con el dolor de otros, hieren los sentimientos de los demás, les destrozan sus vidas. Y lo lamentable es que hay muchos violentos que se satisfacen cuando logran su objetivo, cuando logran hacer sentir mal al otro, cuando logra hacer sentir mal a su esposa, cuando logra hacer sentir mal a su esposo, a su hermano, a su madre, a su padre. Se siente una satisfacción que lo disfruta. Eso es lo más triste, porque hieren el alma, destrozan las vidas. No estamos hablando, ¿verdad?, de golpes físicos, pero el violento es muy bueno para amenazar y criticar. Una persona violenta es muy bueno para amenazar y criticar. Hace prejuicios de las otras personas. Son expertos en hacer sentir mal a los demás, como mencionaban nuestras hermanas. Incluso aquí me hizo, en su momento que estaba yo escribiendo, y me hizo reírme un poquito, porque, porque sí hay, la palabra lo dice y es verdad. Incluso, hermanas, hacen sentir mal, destrozan la vida, humillan, como como dijeron nuestras hermanas, aún sin levantar la voz, aún sin hablar siquiera. Vamos a ver qué dice en Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios Proverbios 12, 18. Dice, ay, se pegó mi. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo es? ¿Cómo son las palabras de estos hombres violentos? Hieren, Dice, cortan, como golpes de espada. ¿Y una espada qué hace? ¿Te va a acariciar? ¿Solamente te va a marcar la línea? No, corta, destruye, hiere, te hace sangrar, te causa dolor. Y las palabras de estos hombres son como golpes de espada. Sí, hermanas, a veces utilizamos nuestras palabras
y están golpeando el alma de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos o hermanas. Y lo hacemos con toda intención de lastimar. Dulcemente, dulcemente, con palabras, como dijo nuestra hermana, con palabras educadamente, pero estamos lastimando, están hiriendo esas palabras. El violento no tiene que levantar la mano. No tiene que levantar la mano para lastimar, para violentar. Algunos son tan expertos o tienen esa habilidad, hermanas, de no decir nada para crear un ambiente tenso y de maldad. Llegan a la casa, vamos a pensar en matrimonio. Llegan a la casa y no dicen nada. Algo les molestó, pero no dicen nada. Llegan a la casa y no dicen nada. Pero su rostro, su energía, el ambiente que él externa, su espíritu, lo que manifiesta algo terrible. Podríamos decir, a veces, hasta algo satánico. Su mirada, si fueran balas, ya te hizo un colador, ya te destruyó, ya te mató, aún sin decir nada. ¿Será cierto esto, hermanos? ¿Qué piensan? Sí. Y a veces la esposa no sabe ni qué pasó, hasta qué te hice, dime, ¿en qué te ofendí? Dime, ¿qué pasó? Y él, absolutamente nada. Pero está lastimando, te está violentando. Hermanas, esto pasa hasta en familias, hasta en las familias creyentes. Hasta en las familias creyentes hay violentos. Pero estamos aprendiendo que Dios no tolera la violencia entre hermanos, entre familia. Una de las mejores armas de algunos violentos es el silencio. Y son tan diestros, tienen esa habilidad que pueden quedarse callados por semanas, incluso por meses, y no quieren hablar a su familiar o a su hermano o a su esposo o a su esposa. ¿Cómo es el dicho que se maneja? La ley del hielo. Aplican la ley del hielo. Pero ¿cuánto daño causa eso en las familias? No solamente en los matrimonios, en las familias. Hermanas, es triste, pero yo tuve la oportunidad de hablar con una hermana que decía, hermana, ayúdeme a orar por mis hijos. No sé qué pasó entre ellos, no me lo dijo la hermana y tampoco le pregunté, pero la hermana lloraba y sufría mucho porque decía, tenía dos hijos, un niño y una niña, jovencitos, y ella sufría porque dice, parecen dos desconocidos en mi propia casa. Los hablo para comer y uno está en un extremo y el otro está en otro y no se hablan. Pueden cruzarse por el mismo pasillo y no se hablan. ¿Cómo sufría esta hermana? Gracias a Dios se pudo solucionar, pudieron platicar sus diferencias que tuvieron. Ahora son dos jovencitos ya más grandecitos, pero aún jóvenes, que los ves y ves la diferencia. Pero en la iglesia nunca nos dimos cuenta hasta que la hermana me tuvo la confianza de pedirme que le ayudara a orar por ellos. Pero la hermana sufría realmente. Y eso, de verdad, es algo muy doloroso en una
familia. Quiero que leamos nuevamente, hermanas, y piense usted, pensemos en Edom, porque esto es lo que piensa Dios de Edom y así lo ha dicho. Vamos a leer en Amós 1:11, ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Por eso Dios está muy molesto. Por eso está muy molesto con Edom. ¿Se acuerdan? Amós 1:11. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Quiero hacerles, hermanas, otra pregunta con mucho respeto. No quisiera que se vayan a enojar o algo, pero es parte de. ¿Ha maltratado usted a alguien? No me lo responda a mí. ¿Ha maltratado usted a alguien? Y le hago esta pregunta porque realmente le amo en el Señor y debemos meditar en ello. Y aquí el mensaje que vimos primeramente es para Edom. El castigo, el juicio era para Edom. El castigo es para Edom por ser violento. Pero como les dije en la primera clase, si aquí hay algún edomita, estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo de volvernos al buen camino y desechar todo eso que a Edom le llevó al castigo. Dios es justo, hermanas, y castiga al violento. Siempre es justo, siempre. El Dios del, del antiguo pacto es el mismo al que nosotros adoramos y no va a cambiar. ¿Cuál es el fin de Edom? Abdías, vamos a leer Abdías, versículo 10, en la segunda parte del versículo vamos a ver. ¿Cuál es el fin de Edom? Dice, la primera parte dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice, te cubrirá vergüenza. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dios trajo vergüenza a Edom. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué es esa vergüenza? ¿Cómo es esa vergüenza? Se puede traducir, hermanas, como palidecer, enfrentar, confundir. Dios puso en alto la violencia de Edom. Le puso un alto y lo hizo con humillación, aplacando a este pueblo completamente, completamente. ¿Qué le dice? Y serás cortado para siempre. Por ejemplo, hermanos, yo me pregunto, si un esposo maltrata a su esposa y ella es hija de Dios, a una hermana lo maltratan por su esposo, pero ella es hija de Dios, él no. ¿Qué hará Dios, nuestro Padre, con ese hombre, con ese esposo? ¿Qué hará con él? Si está maltratando a su esposa y ella es hija de Dios. ¿Qué creen que va a hacer Dios? ¿Le va a dar un premio? Edúcala. Es mi hija, pero edúcala. No, hermanas. Somos sus hijos. Hermanas, si usted o amiga, usted está sufriendo maltrato, Dios lo está viendo.
Dios le está cuidando. Hermana, su padre le está cuidando. ¿Y saben qué? Hay que tener cuidado con esto, porque Dios es justo y porque siempre castiga. Por eso en la iglesia no debe haber violentos, personas violentas, porque debemos tener el temor de Jehová, el temor de Jehová de los ejércitos. En Jeremías capítulo 49, versículo 17, este es un pasaje paralelo. Nos va a enseñar algo muy importante acerca de Edom. Vamos a leerlo, hermanos. Jeremías capítulo 49, versículo 17. Dice, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel, ¿lo tapan? Dice, ay, creo que Dios, estoy leyendo. Se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Así va a terminar Edom, hermanas. Así va a terminar. Dice, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Dios lo dijo que su castigo era irrevocable y que lo iba a cortar para siempre. Entonces, ese es el final de Edom. Versículo 18, siempre aquí de Jeremías 49, 18. Vamos a leer hasta el versículo 22. Versículo 18, vamos a leer. Dice, Jeremías 18. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Por eso cuando buscamos, hermanas, buscamos en el Google a Petra, ¿qué vemos? Desolación, desierto. Allí no habita nadie. Es destruido como Sodoma y como Gomorra. 19. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra ella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fue escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Versículo 20. Vemos aquí en ese versículo 19 cómo Dios humilló al soberbio. Versículo 20. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. ¿Se acuerdan quién fue Temán? Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Todo esto, hermanas, iba a pasar con la bella Edom, con la glamurosa Edom, con la ciudad fortificada, todo esto iba a pasar. Versículo 21 y 22. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas como contra Bosra, y el corazón de los valientes del Do serán en aquel día como el corazón de mujeres de angustia. Hermana, si usted quiere aprender algo, mire, ¿en qué terminó Edom? En destrucción. Burla. ¿Sufrieron? ¿Sí? ¿Alguien habló? En destrucción. Sufrieron una
catastrófica, un catastrófico final. Qué triste, ¿verdad? Bueno, imaginémonos un poquito todo lo que sufrieron. Dice que sus valientes temblaban y se amedrentaban. Hermanas, Dios está en contra de los violentos. En Isaías, ya vamos, últimos pasajes, hermanas. Isaías 29, Isaías capítulo 29, versículo 20, dice, 29, 20, dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. 21. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Hermanas, va a haber reprensión y castigo de parte de Dios. Dios no tolera al violento. Jeremías 20, vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 11. ¿Qué nos dice? 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, nos dice, o como dirían, hermano, está escrito que Dios está en contra del violento. Y Dios dice aquí, encontramos que Dios está como poderoso gigante con aquel que hace su voluntad, pero con aquel que no hace, con aquel soberbio que se mantiene en esa posición porque le da la gana, Dios le va a castigar. Serán avergonzados, como dice en el versículo 11 de Abdías. Avergonzados, serán aplacados, serán frenados. Así que el que quiere ser violento o violenta, soberbio o soberbia, el que quiere amedrentar o asustar a los demás, creo que está en un mal camino. Se está enfrentando con Dios. Y no crea que va a tener escapatoria. Dios lo va a humillar. Dios lo va a castigar, hermanas. Llegamos nada más al versículo 10, hermanas. Solo estudiamos el versículo 10. Lo vamos a dejar hasta aquí en esta clase para que la próxima semana continuemos con los demás pasajes porque está muy interesante. Hasta aquí, hermanas, vemos que Dios no tolera el maltrato, la violencia entre los hermanos. Entre Jacob y Esaú trascendió más allá del vientre, a naciones, a guerras entre esas dos naciones. Y vamos a ver más adelante la responsabilidad que tuvieron los padres de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron o qué fue lo que no hicieron para evitar todo esto? Así que, hermanas, les invito la próxima semana a acompañarme a esta clase, a continuar esta clase, para ver cuál será el fin de Edom. Dios les bendiga, hermanas. Me despido aquí de la página de Mujeres Consagradas y les estaré informando la próxima clase que tengamos sobre el libro de Abdías. Dios les bendiga, hermanas. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén. Que la paz de Dios esté con cada una de ustedes, mis amadas hermanas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, la que destila del panal. El mandamiento de Jehová es recto y alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, la que destila del panal. El amor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El juicio de Jehová es recto, siempre justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, la que destila del panal. Y así es, hermanas, ese amor de nuestro Dios permanece para siempre. No quiere decir que cuando destruyó Sodoma y Gomorra, no quiere decir que Dios estaba diciendo, ah, qué bueno que los maté. Hermanas, somos creación de Él y le duele y le dolemos, pero a veces no hay remedio. No es más la maldad que se está cometiendo que Él tiene que frenar esto. Entonces esto pues nos ha venido enseñando ahorita nuestra hermana. Soberbio no debiste, que no debiste haberte quedado en ese plan de violencia, en ese plan de altanería, en ese plan de desobediencia, en ese plan de querer excluir a Dios.
en ese plan de no valorar lo que Dios te ha dado, como nos decía el ejemplo de nuestra hermana, en el caso de Edom. Si ya Dios te colocó en un lugar, si ya eres bendecido por Él, ¿por qué menospreciamos lo que Dios nos ha dado? Y viene el castigo que mencionaba ahorita nuestra hermana. ¿Nos cubrirá la vergüenza? Decía ella, pregúntense, pero no para que se enoje, no para que queramos decir, ay, es que la hermana dice que era muy, muy, no, 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 porque ella misma se ha hecho estas preguntas. ¿En qué parte estamos nosotras desobediendo a nuestro Dios? Decía ahorita ella una frase que me llamaba la atención. Decía que Esaú no supo cómo actuar después de haber vendido su primogenitura. O sea, ya te diste cuenta que hiciste mal, ya te diste cuenta que menospreciaste algo que para el Señor era importante, era bendición para el primogénito, tenía ciertos beneficios que no tenían los demás hijos. Y entonces, al verse robado, ¿verdad? Al verse engañado, al verse, como decía nuestra hermana Edith, no quiere decir que, bueno, Jacob es el nombre que aparece como de los descendientes de donde viene Jesús. Debió de haber sido Esaú, pero no supo cómo actuar, no supo cómo reconocer, quizá pedir perdón, quizá principalmente a Dios. Y como decía nuestra hermana, y vamos a seguir viendo la próxima semana hasta dónde nosotros padres, porque decía ella, y este Jacob no actuó solo, estuvo muy apoyado por alguien, pues ¿por quién? Pues por la mamá. Y siguiente tema, pues responsabilidad de nosotros como padres en nuestros hijos y vamos a ver las consecuencias. Tristes las consecuencias que estamos viendo para Esaú, el castigo para él te cubrirá la vergüenza. El castigo para él, ser cortado para siempre. Castigo para él se convierte en desolación, desolación en destrucción. Castigo para él es acabado, es consumido. Entonces, hermanas, pues hay mucho que meditar. Gracias, hermana Edith, por nuevamente compartir palabra de nuestro Dios. Y si usted quiere escuchar estas clases, están grabadas aquí en la plataforma en Facebook. Nada más hay que ir viendo todo lo que está publicado y están las clases de nuestra hermana Edith. Y si no se puede ir directo a YouTube, Pali Martínez, Edificándonos entre Mujeres, ahí está directa la clase. Comenzó luego la grabación, se empieza con el mensaje que nuestra hermana Edith nos empieza a compartir. Gracias por estos temas que han sido de gran edificación y pues de gran reflexión. Como decía ella, preguntémonos en forma personal que quizá estoy cayendo yo en soberbia, decía nuestra hermana, hemos faltado, le hemos faltado el respeto a alguien, hemos ofendido, dice Santiago, y aquel que domina la lengua, aquel que no ha ofendido a nadie, ese es varón perfecto. Y creo que a veces hasta nuestros mismos hijos, hermanos, los ofendemos, a nuestro mismo cónyuge los ofendemos, a nuestras personas que están cercanas. Así es que hay mucho que trabajar. Hermanas, las invito a ir a nuestro Padre en una oración. Amado Señor y Padre, venimos delante de su presencia dándole las gracias por las bendiciones que recibimos día a día de usted, por el don de la vida, Señor, por su amor, por todas las cosas buenas que nos ofrece, Señor, pero también gracias aún por las pruebas, Padre, que a veces nos hacen sentir mal, pero son necesarias, Señor, para perfeccionarnos. Ayúdenos, si no queremos recibir pruebas, Señor, ayúdenos para que nuestro corazón eh, seamos sencillos, seamos humildes y obedientes, Padre, pero es la naturaleza del hombre siempre rebelarse. Padre eterno, ayúdenos a seguir adelante, a entender que la soberbia no es algo que nos va a llevar a un lugar agradable, Señor, al contrario, nos aleja de tu presencia porque tú no, tú resistes al soberbio, pero te complaces en el humilde. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida que a ti te agrade. Padre eterno, te seguimos pidiendo por la recuperación de nuestra hermana Elizabeth González, que usted siga haciendo con ella, con los tratamientos, lo que ella deba de recibir, con su esposo, nuestro hermano Saturnino, que siga haciendo con ellos, Padre, en esta situación que pasan. Le rogamos también por la salud y el tratamiento de Angélica Maldonado. Ella le han encontrado un tumorcito, Señor, en uno de sus senos. Guía a los médicos que la están atendiendo, sea con ella, Señor, dele calma, dele paz a su mente, Señor, la confianza de que usted está en control, Padre, y al estar usted en control, entonces todo estará bien, Señor, porque usted no nos da situaciones que no podamos salir adelante, usted nos saca, Señor, en medio de la prueba y aún en los desiertos, Padre, nos ayuda a seguir adelante. Dele la fortaleza, Señor, y bendiga
a sus seres amados. De igual manera, te damos gracias, Padre, porque nuestra hermana Araceli Alderete ya terminó sus radiaciones y ahora deberá continuar con esta pastillita, Señor, tal vez quimioterapia, usted sabe, mi Dios, siga obrando en su salud. Seguimos pidiendo, Padre, por el consuelo para todos nuestros hermanos que han perdido un ser amado, para aquellos que están pasando ahora mismo momentos difíciles, porque anhelan la presencia de ese ser amado que ya no está. Padre, de forma especial, te rogamos por nuestra hermana Lorena Hernández. Sabemos que nuestra hermana Lolis ya descansa, que ahora mismo, Señor, ella está en ese sueño, Señor, donde desconectada quizás de este mundo, de estos afanes, Señor, siendo consolada, Señor, si ella vivió aflicciones. Padre eterno, gracias por la vida de nuestra hermana Lolis, por estos años que le permitiste a su familia tenerla, a la iglesia, Señor, tenerla como miembro activo. Gracias, Padre, porque una mujer de bendición, Señor, pero también tú conocías las necesidades que ella tenía, Señor, los dolores que guardaba. Gracias, Padre, porque tenemos promesas en ti, pero te ruego por mi hermana Lorena, Padre, que no la dejes caer. De igual manera, Señor, quiero pedirte por la familia Medina Márquez, Señor. Le han arrebatado la vida a su hija Jimena, una jovencita de 17 años, Padre. Ellos solo pensaban en estar ese fin de semana en México visitando a la familia, Señor, y no supieron más de su hija hasta ahora que la han encontrado. Te ruego, mi Dios, por toda la familia de nuestra hermana Marichuy Menchaca, que mañana estará compartiendo clases, Señor, porque usted sabe el dolor que está embargando a su prima y a todos sus seres amados, mi Dios. De igual manera, le seguimos pidiendo por aquellas personas que aún no saben, por las familias que no saben dónde están sus seres amados, mi Dios. Consuélales, fortaléceles, Padre, y rogamos que les permitan tener noticias, mi Dios, de esos seres amados. Gracias, mi Dios, porque ha obrado también la necesidad de nuestra hermana Delma Porras. Gracias, Padre, porque se ha arreglado esto que nuevamente le estaba preocupando, la cuestión de las taxas, Padre. Gracias porque usted ha obrado en ello y siga bendiciendo a mi hermana Delma, igual a su primo. Le rogamos que sea también con Cruz Ávila, la prima de nuestra hermana Delma, Señor, porque han encontrado a esa abuelita en su cuello, que usted obre, Señor, en los estudios que le están haciendo, Padre Santo. Le rogamos por la salud de nuestro hermano Rubén Zavala, usted sabe, mi Dios, la condición en la que él está. Le pedimos también por nuestra hermana Nelly Narváez, por su hija Berito. Gracias, Padre, que hoy le has permitido estar entre nosotras, que permitiste que regresara la luz a su hogar, Señor, para poderlas tener entre nosotros. Gracias por esta bendición. Y seguimos pidiéndote, Señor, por los países en donde nosotros vivimos, que usted sea con nuestros gobiernos, Señor, para que ellos piensen en beneficiar al pueblo, Señor, en traer seguridad, que traer servicios de salud, la infraestructura, la seguridad, Señor, que no solamente quieran llenar sus bolsillos, Señor, con la riqueza del pueblo, sino que piensen en las necesidades, Señor, de toda la sociedad, de toda la población. Padre, le pedimos por los tratamientos de nuestra hermana Delcy López y Miriam Olivares. Son pacientes, Padre, que están en espera de un riñón, de un trasplante, Padre Santo. Y te pido por mi hermana Delcy, por esa fractura que han encontrado en su pelvis, Señor, que le está causando mucho dolor. Sigue fortaleciéndola, mi Dios, sea con ella en todo momento. Le rogamos por los jóvenes que están en necesidad, por Adrián y Jesús Eduardo González, por Derek y Jesse Rafael, por Miguel, por Rubén Holguín, por Jorge Rodríguez. Padre, usted conoce sus necesidades por sus familias. Les pedimos, Señor, también por las familias que están pidiendo de su guía, por sus matrimonios, por sus hijos, por María Dismaya, por la hermana Olga Baeza, por nuestra hermana Irma Rodríguez, por Rebeca Jones, por Patricia Garza, por Isela Castillo, por nuestra hermana Fina López, por la familia Telles, por la señora Tere Andrade y por los matrimonios de cada una de nosotras, Señor, que nos guardes en el hueco de tu mano y que nosotros tengamos la sabiduría de vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Le rogamos por aquellas personas que están en condición de calle, por los que están en adicciones, por las personas problemáticas, Señor, pleitistas. Ayúdanos, Padre, a guardarnos de ellos, Señor, a ayudarles en lo que podamos apoyarles, Señor, pero también a recordar que necesitan de nuestra oración y quizá a veces de nuestro alimento. Pero te pedimos también por sus familias, Señor, porque muchas veces ellos les aman, pero esta situación de estar en adicciones cambia el pensamiento de estas personas y se olvidan de compromisos, se olvidan de responsabilidades, Señor, y se olvidan del amor propio, Padre.
y se convierten en personas que dan lástima, Señor. Te rogamos que seas con ellos, Padre eterno. Que a nosotros nos des la palabra blanda, Señor, cuando encontremos a personas que son enojones, iracundos, Señor. Cuando estamos manejando, cuando estamos en una tienda, Padre, danos la sabiduría. Le rogamos por aquellos que están de vacaciones, Padre, permíteles regresar con bien a sus hogares cuando sea el momento. Le rogamos, Padre eterno, también por aquellos que estén involucrados en alguna situación legal o migratoria, Señor, que están en algunas citas o referencia médica, Señor, que usted obre en ellos. Le seguimos pidiendo por nuestros países. Le seguimos pidiendo, Padre, por las fuentes de trabajo, Señor. Le seguimos pidiendo por nuestro planeta, Señor, por las catástrofes naturales y estos cambios que hay en los climas. Le seguimos pidiendo, Padre, que usted sea con los pequeños, Alejandrito Ramírez, con Wilmer, con Andrew Jones, con Lexi, por el gemelo Elvin, por Crystal, Señor, y por todas sus familias. Le pedimos por aquellos que han dejado de congregarse con tu iglesia, mi Señor, que puedan ver la necesidad que a ti te agrada, Padre eterno, ver a tus hijos reunidos, alabando tu nombre, escuchando tu palabra, elevando oraciones, Señor. Que entiendan, Señor, que entendamos que no es solo por entretenernos, sino que hay un propósito, Padre, y es que nuestro corazón se edifique en tu palabra, Señor. Ayúdanos cuando quizás muchos de los que están ahí están fríos, Señor. Ha entrado esa frialdad espiritual, Señor, y tú dices en tu palabra que al que está tibio lo vomitarás de tu boca, Señor, y nosotros no podemos regresar ya una vez que tú nos has sacado de esa vida, Señor, de pecado. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos más de ti. Ayúdanos porque entonces vienen pruebas, Señor, que nos hacen doblegarnos. Cualquiera, Señor, que sea la situación que tú tengas, la decisión que tengas que tomar, Padre, que si es por nuestro propósito, por nuestro bien, Señor, ayúdanos a abrir los ojos y a buscar siempre en ti el apoyo, la fortaleza, el consuelo y la respuesta. Padre, le pedimos por los matrimonios que están en crisis, tú lo sabes, especialmente por los de nuestros hermanos en la fe, Señor, por sus familias. Son los matrimonios, Señor, que Satanás prefiere, especialmente los de aquellos predicadores, Señor, porque no solamente dañan el matrimonio y a las familias, sino que afectan a la iglesia, Señor. En tus manos ponemos estas situaciones. La salud de nuestra hermana Ana y Juanita Flores, Anabel Salas, Giselle Castillo, María Tiziana Tropicana, Señor, usted sabe qué es lo que a ella le queja, qué es lo que le duele, Señor, lo que le hace perder la calma, la paz, mi Dios. ¿A quién más podemos acudir sino a ti, Señor? Y ella nos pide constantemente que la llevemos en oración. Padre, la pongo en tus manos. Cualquiera que sea la situación, Señor, que la esté afectando, Padre, dale la fortaleza. Y si hay algo que sacar de su cuerpo, mi Dios, confiamos que tú tienes el poder de hacerlo y acudimos a ti, Padre Santo. Por Araceli Silva, por nuestra hermana Leti Reyes, Pedro y Elba Mendías, por José Q, por Mateo Mucul, por Amanda Franco, por Rubén Blanco, por nuestra hermana Lien Gual, por nuestra hermana Deli Sims y Miosotis Grado. Seguimos pidiendo por nuestro hermano Mero González, por mis suegros, por Gonzalo y Nora Pérez, por mi cuñado Rubén Gómez, por nuestro hermano Adán Zambrano, por Roger Venegas, Feliciano López, por Jorge Hernández, Brian Sandoval, por el joven Jesús Chaires, por el señor Manuel Gardea, por nuestro hermano Gilberto Galdiano, por nuestro hermano Carlos Hidrogo y Brad Colson, Señor, por esos tratamientos fuertes que reciben. En tus manos nos ponemos, Señor. Te pedimos por las actividades de la iglesia, lo que está planeando, Señor, que sea todo para bendición, para edificación de tu iglesia y sobre todo que tú estés contento, que te honremos. Padre Santo, te rogamos por los huérfanos, por las viudas, por los encarcelados, por las personas vulnerables que están siendo violentadas, esos ancianitos, esos niños, esas mujeres, esas personas con discapacidades. Te pedimos por los que padecen enfermedades mentales, Señor, cualquier tipo de desorden o condición, Padre Santo. ¿A quién más nuevamente, Señor, podemos acudir si no es a ti? Obra en ellos, guía a los médicos que los atienden, Señor. Guía a sus familias también para sobrellevar estos momentos de dificultad que ellos pasan. Te pedimos por aquellos, Señor, que están en los hospitales ahora mismo padeciendo a causa de alguna enfermedad terminal, por algún accidente, Señor, que han pasado. Ayúdales, Padre, en esas situaciones, esos que te claman, Padre eterno, que te buscan desde su corazón ahora porque su situación es delicada, Señor, pero si es tu voluntad que ellos pasen esta situación, que al terminar, cuando se sientan bien, Señor, que vuelvan nuevamente a buscar en ti la ayuda. Gracias, Padre eterno, por tu amor. Te rogamos por aquellos que ahora mismo están velando a sus seres amados, que les des la fortaleza y el consuelo.
Aquellos, Señor, que están en espera quizá de ese último aliento, Señor, que fortalezcas a sus familias, que provean los medios, Señor, también para poder dar, llevar a esas familias a los lugares en donde deban sepultar sus cuerpos, Padre eterno. Gracias, Padre, porque hoy nos has guardado. Gracias porque hoy te ha placido que podamos dormir en nuestras camas. Gracias porque nos has dado un techo, Señor, un abrigo, el alimento, Señor, porque nos has provisto de más de lo necesario. Pero ayúdanos, Señor, a recordar que hay personas que no están en esta condición y te clamamos, Señor, en oración por ellos. Bendícelos, ayúdales, sosténles, Padre Santo, y si nosotros podemos ser el apoyo para alguna persona que está en alguna situación, danos la sabiduría, Señor, para hablar, para actuar o para callar. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos estas cosas. Bendiga a mi hermana Edith, bendiga a su mamá, bendiga todo lo que ella haga, Señor, y gracias por poner siempre en su corazón el prepararse y el compartir con nosotros tu palabra. Bendiga a mi hermana Marichuy, que el día de mañana estará compartiendo, si es tu voluntad, Señor, palabra tuya. Sé con ella y dale siempre, Señor, palabras que vengan de lo alto. En el nombre de Jesús rogamos todas estas cosas, junto con el perdón de nuestros pecados, Señor, y te sigo pidiendo por la salud de mi hijo Jorge. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde-noche para estudiar este mensaje. ¿Qué va a pasar con los soberbios? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el castigo? ¿Por qué Dios los castiga? Ya vimos por qué. Aquí se queda la clase grabada. Si usted quiere compartirla más tarde con su amiga, con su vecina, su prima, su tía, su hermana, la compañera de trabajo, hágalo. Siéntese con la libertad. Ahorita mencionaba algo nuestra hermana Edith. Quizá va a haber un hombre el que la va a escuchar. Eso yo no lo puedo, ¿cómo se dice? Yo no lo puedo detener de alguna forma. Ya una vez que la clase yo la subo a YouTube, se queda libre para poderla compartir. Yo sé que nuestros hermanos, reconozco cuál es mi lugar o nuestro lugar reconocemos como hijas de Dios, miembros de la Iglesia de Cristo. Eh, Difícilmente vamos a ver a un hermano mirando ahí, ver qué está pasando, y si acaso lo quiere hacer, pues bueno, es bajo la conciencia de cada quien. Pero sabemos que hemos sido llamadas a predicar el Evangelio y a compartir la palabra con aquellos que no le conocen. Entonces, ahí estriba una gran diferencia. Solo por comentar, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, y quizá más tarde va a estar escuchando un varón esta clase. Pues podemos compartir especialmente con ellos que quieran aprender de la palabra. Y a los hermanos que son miembros de la iglesia, pues ellos saben que tienen la responsabilidad de estudiar, de prepararse, de que cuando alguien les pregunte sepan cómo contestar. Y no por eso, hermanas, nosotros nos quedamos sentadas sin estudiar o nomás esperando a ver qué alimento me dan. Acuérdense que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, si nuestro hermano predicador, él se prepara, pues él está adquiriendo más conocimiento, pero nosotras necesitamos también estudiar, tomar este libro, palabra de nuestro Dios. Qué bendición es tenerlo. Así es que la invito a seguir escudriñándolo. Pues me retiro de la plataforma de Facebook. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada una. Aumentemos las dosis de oración. Recuerden que nunca es suficiente. Siempre hay mucho por qué orar. Y sobre todo, hermanas, mucho que agradecer a nuestro Padre. Me retiro. Si tiene oportunidad, nos vemos el día de mañana.